La verdad detrás de la traición de mi marido, cuando dejó de tocarme. Recuerdo claramente el día en que todo cambió. Fue uno de esos días en los que sientes, en lo más profundo de tu corazón, que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué es. Él dejó de tocarme, y en ese momento, lo que parecía ser solo una señal de la rutina diaria, se convirtió en una alerta silenciosa que no supe interpretar, no sabía. Pero ese sería el comienzo de un ciclo de dolor y traición que marcaría mi vida de una manera que jamás imaginé. Antes de continuar, quiero saber desde dónde estás viendo esta historia. Comenta tu ciudad y conectemos. Y, claro, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora para no perderte ninguno de los próximos capítulos de esta historia llena de giros y emociones ahora. Déjame contarte mi historia, me llamo Carmen. Y lo que voy a contar ahora no es solo sobre una traición, sino sobre cómo una relación que parecía perfecta se fue desmoronando lentamente, sin que me diera cuenta de las señales, hasta que la verdad cruel y devastadora salió a la luz cuando él dejó de tocarme. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. No hubo una señal clara, sino una ausencia gradual. Primero, fueron los pequeños gestos. Las manos que antes me acariciaban con cariño, ahora parecían evitar mi cuerpo. El abrazo, que antes venía con naturalidad como un gesto de amor, ahora era frío, casi mecánico. Esos toques inocentes, que eran la forma más simple de demostrar afecto, fueron desapareciendo poco a poco, sin que me diera cuenta. La verdad es que, al principio, traté de justificarlo. Pensé que solo era cansancio, la rutina diaria o incluso una fase. Luego vinieron las excusas. Estoy muy cansado, Carmen. No tengo la cabeza para nada. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Me aferré a la idea de que, como siempre, él solo estaba pasando por un momento difícil y que, en algún momento, todo volvería a la normalidad. El problema es que lo normal nunca volvió de él, que solía ser tan cariñoso, que me hacía sentir segura y amada, ahora estaba cada vez más distante. A veces lo miraba y me preguntaba si aún lo conocía. Estaba allí, físicamente presente, pero emocionalmente distante. Y esa sensación de soledad fue infiltrándose poco a poco en nuestra relación. Lo que parecía ser una relación sólida, construida con amor, ahora estaba en ruinas y yo no sabía cómo lidiar con ello. No sabía cómo acercarme a él de nuevo. Intentaba hablar, pero las respuestas siempre eran vagas, como si él estuviera alejándose cada vez más de mí, sin darme una razón. La verdad es que ya no estaba en sintonía con el hombre con quien compartí los últimos años de mi vida. Pero aún creía, aunque inconscientemente, que esa distancia era algo pasajero. Él siempre volvía a casa, siempre me saludaba, pero yo sabía que algo no estaba bien. Fue entonces, en uno de esos días, que él salió para el trabajo más temprano de lo habitual, sin darme ni un beso de despedida. Eso me hizo sentir una punzada de dolor en el pecho, algo que hasta entonces había ignorado. Cuando volvió más tarde, no tuvo la misma amabilidad de antes. No me abrazó, no me preguntó cómo había ido mi día. Simplemente se dirigió al sofá, encendió la televisión y se hundió en la pantalla como si nada estuviera ocurriendo. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo pensé, ya no lo reconozco, pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, sucedió algo aún más extraño. Me desperté antes que él, como siempre hacía, y me di cuenta de que no estaba a mi lado en la cama. Fui a la cocina, pero tampoco lo encontré allí. Mi corazón se aceleró. Miré hacia el despacho, donde solía pasar tiempo los sábados por la mañana, y lo encontré sentado, con el móvil en la mano, moviéndolo sin parar. No notó mi presencia. Lo observé durante unos segundos, pero lo que más me impactó fue la expresión de total indiferencia. No había ternura en su mirada, ni un gesto de afecto. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo confrontarlo. ¿Qué debía decirle? ¿Cómo explicar el dolor que sentía, sin parecer histérica? Me preguntaba, ¿será que aún me ama? Está pasando algo que no logro ver. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No lo sabía, pero en ese instante, algo estaba a punto de ser revelado. Algo que me haría cuestionar todo mi matrimonio, mi relación con él, incluso lo que creía que era nuestro amor. Lo amaba, siempre lo amé. Y hasta ese momento pensaba que él también me amaba. Pero la traición, esa palabra cruel, aún estaba lejos de ser algo que imaginaba. Sabía que algo no estaba bien. Pero lo que más me aterraba era el hecho de no poder identificar exactamente qué era. Sabía que estaba perdiendo algo, pero no tenía idea de cómo recuperar lo que se había perdido entre nosotros. Y así, con el tiempo, me acostumbré a esta nueva realidad. Lo que empezó como una pequeña ausencia de toques y palabras amables se transformó en una rutina fría y distante. Pero, en mi mente, aún creía que todo volvería a la normalidad. Que él solo estaba pasando por una mala racha y que, en algún momento, todo se resolvería. En el fondo, quería creer en eso.
Y fue en ese momento de incertidumbre cuando comencé a darme cuenta de que la verdad estaba escondida justo delante de mis ojos. Solo que no sabía dónde buscarla. En las noches posteriores, mientras todo permanecía igual, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La desconfianza se convirtió en un peso que ya no podía ignorar. Era como si algo dentro de mí me dijera que tenía que hacer frente a lo que estaba pasando, que no podía seguir viviendo en la oscuridad. Sin embargo, la incertidumbre seguía rondándome. ¿Lo confrontaría ahora o lo dejaría pasar? Esa duda me atormentaba, pero la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, aunque no estemos listos para verla. Comencé a ver la verdad, pero aún tenía esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y momentos de una quietud incómoda. No lograba entender lo que estaba pasando. Pero lo que más me atormentaba era la sensación de que algo se estaba rompiendo y no sabía cómo repararlo. Él seguía distante, pero al mismo tiempo, siempre tenía una excusa lista para justificar su comportamiento. El trabajo estaba estresante, la presión de la empresa, los problemas con los amigos, quería creerlo, de verdad. Quería convencerme de que todo eso era solo una fase. Una de esas fases complicadas que todos los matrimonios atraviesan. Pero, cuanto más intentaba ignorar las señales, más evidentes se volvían. La noche comenzó a alargarse de manera diferente. Las conversaciones se redujeron. Y yo ya sabía lo que estaba detrás de ese silencio. Era como si hubiera una pared, invisible entre nosotros. Antes, él me contaba sobre su día, sobre los altibajos de su trabajo, pero ahora solo me daba respuestas cortas. Aquellas charlas que me hacían sentir especial. Ahora parecían vacías. Lo escuchaba hablar sobre todo, menos sobre lo que realmente importaba, nosotros dos, y fue una noche de jueves, cuando la casa estaba silenciosa y la noche parecía más fría de lo habitual. Cuando me di cuenta de algo que ya no podía ignorar, estaba en el dormitorio, ordenando el armario, cuando mi móvil vibró sobre la mesa de noche. Pensé que era un mensaje de mi hermana, como siempre pasaba a esa hora, pero al coger el móvil, mi corazón dio un salto. Era una notificación de una red social que rara vez utilizaba. Era un mensaje privado, y el nombre que apareció en la pantalla fue el de una mujer, era una mujer llamada Carla. Mi estómago se revolvió al instante. Me invadió una sensación de pánico, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería creer que eso no significaba nada. Tal vez era solo una amiga de trabajo, o alguien que él conocía desde hace tiempo. Pero algo me decía que había algo raro, no resistí. Abrí el mensaje. Te echo de menos, cariño. No veo la hora de verte de nuevo. Leí y releí esas palabras varias veces, intentando procesarlas. El dolor fue instantáneo. Como una cuchillada en mi pecho. Esas palabras no estaban siendo escritas para un amigo o compañero de trabajo. No era un mensaje casual. No había duda. Mi marido estaba involucrado con otra mujer. La traición estaba justo delante. De mis ojos, mis manos comenzaron a temblar. No sabía qué hacer. ¿Debía llamarlo y preguntarle directamente? ¿Debería enfrentarlo ahora? Mi mente estaba llena de preguntas, pero todo parecía irreal. Miré al espejo y vi la expresión de alguien completamente desconcertada. Alguien que ya no sabía en quién confiar. Estaba sola en ese momento, dentro de mí misma, intentando entender lo que ese celular significaba. El dolor no paraba de aumentar. Lo miré a él, acostado a mi lado, ya profundamente dormido. Ajeno al torbellino dentro de mí. Él estaba allí, en paz, mientras yo me sentía rota. Sabía, con todas las fibras de mi ser, que la confianza que tenía en él se estaba desmoronando y eso me devoraba por dentro. Me quedé allí unos minutos, con el móvil aún en la mano. No sabía si debía despertarlo y preguntarle directamente, o si debía esperar. ¿Qué le podría decir? ¿Cómo explicar el dolor que sentía sin parecer histérica? Sabía que él estaba consciente de lo que había hecho, pero, en ese momento, luchaba contra el miedo de enfrentar la realidad. Fue entonces cuando se acercó. Me dio un beso en la frente y dijo, «Buenas noches, Carmen, te quiero». Y se fue, dirigiéndose al otro cuarto como si nada hubiera cambiado. Yo no pude moverme. Me quedé allí, congelada, mirando el móvil, con ese mensaje resonando en mi mente. El silencio de la casa era opresivo. No había más sonido que el de mi propio corazón, latiendo fuertemente en mi pecho. Quería gritar, pero no podía. Quería correr tras él, confrontarlo en ese mismo instante. Pero algo dentro de mí me decía que no era el momento. Lo que necesitaba ahora era entender qué estaba pasando, qué estaba haciendo y sobre todo, cómo permitiría que la verdad saliera a la luz. Pasé la noche en vela, reflexionando sobre todo lo sucedido. ¿Qué debería hacer? ¿Confrontarlo directamente? ¿O esperar y observar más, esperando que él se entregara a la verdad? La ira se mezclaba con el miedo. Me sentía vulnerable. Como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Él, que fue el hombre que amé, que me prometió amor eterno, me estaba destruyendo desde adentro.
y no sabía cómo reaccionar. Todo lo que sabía era que no merecía esto. No merecía vivir en un matrimonio de mentiras, de gestos fríos y promesas incumplidas, y sentí un dolor indescriptible al darme cuenta de que mi mayor inseguridad se estaba confirmando. Sabía, en el fondo, que él ya no sentía el mismo cariño por mí, pero nunca imaginé que llegaría a este punto a la mañana siguiente. Me levanté con un propósito claro, ya no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, no importaba lo doloroso que fuera. Ya no podía seguir viviendo de ilusiones. El miedo a la verdad era mucho menor que vivir en la mentira. Lo miré desde lejos, mientras él tomaba café en la cocina. Como si nada hubiera pasado. Me dio una sonrisa forzada, pero vi que estaba tenso. Quería preguntarle todo en ese momento. Pero sabía que no estaba lista para enfrentar la verdad aún. Lo que me retenía era una mezcla de esperanza y miedo. Y sabía que si lo confrontaba, nada sería igual de nuevo. En ese instante, me di cuenta de que nuestra relación, nuestra intimidad, ya estaba rota. Ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente se arrastraba lentamente, como si el mundo se hubiera detenido, esperando que yo tomara una decisión. La casa seguía en silencio, y aunque él estaba allí, ocupando su lugar, yo ya no sentía que compartíamos lo mismo. El amor que una vez creí que teníamos ahora parecía un sueño distante, y la traición era la única verdad que se mantenía viva en mi corazón. Necesitaba encontrar mi paz, aunque eso significara enfrentarlo. ¿Qué tanto temía? La verdad salió a la luz, y nada sería igual. La mañana siguiente fue la más extraña de todas. El silencio dentro de la casa parecía más denso que nunca. La ligereza que solía existir en el ambiente, cuando todo estaba bien entre nosotros, había desaparecido. El simple acto de respirar ahora parecía un esfuerzo. Él estaba allí, sentado en la cocina, tomando café como si nada hubiera pasado. El mismo hombre que me prometió lealtad, que me dio promesas de amor eterno, estaba allí, ajeno a lo que estaba pasando dentro de mí. Lo miré por un momento, con el coraje que nunca pensé que tendría. Algo dentro de mí estaba cambiando. Ese miedo paralizante que sentía antes, ahora comenzaba a disiparse, siendo reemplazado por algo más fuerte. La ira. La necesidad de confrontarlo, de finalmente saber la verdad. Superó mi duda. Fui a la cocina, con el móvil aún en mi mano, y me senté a la mesa con él. Él levantó la mirada por un segundo, y luego volvió a su taza de café, como si el simple hecho de estar allí, en esa situación, fuera lo más natural del mundo. Estaba intentando engañarme, hacerme creer que nada estaba pasando. Pero yo sabía. El dolor de saber lo que estaba haciendo me desgarraba por dentro, y cada segundo que pasaba, sin que yo dijera algo, era un peso aún mayor. ¿Quieres contarme sobre esta mujer? Las palabras salieron de mi boca sin que las hubiera planeado, pero estaban allí como una avalancha de sentimientos que ya no podía controlar. Él se congeló por un segundo antes de bajar la cabeza. Vi la culpa en sus ojos, pero al mismo tiempo trató de esconderse detrás de una defensa. Me miró como si intentara encontrar una excusa, una justificación, pero ya no había espacio para eso. El tiempo, la paciencia y la confianza que tenía en nosotros dos se estaban desvaneciendo. Tomó un largo sorbo de su café antes de responder, y su voz temblaba, como si supiera que no había vuelta atrás. Carmen, ¿no es lo que piensas? Lo miré, y todo dentro de mí quería creer las palabras que él estaba diciendo, pero la realidad ya se había impuesto. La mentira estaba expuesta, y ya no había forma de esconder la verdad. Esas palabras, no es lo que piensas, fueron las mismas que utilizó la primera vez que me mintió. Cuando le pregunté dónde había estado, cuando llegó tarde a casa, y él dijo que estaba en el trabajo, pero algo dentro de mí sabía que no lo estaba. Lo miré fijamente, sintiendo el peso de la decepción apoderándose de mí. Entonces, ¿qué es, si no esto? ¿Cómo explicas el mensaje de Carla? ¿Cómo explicas tus mentiras? Se levantó, pero no tuvo el valor de mirarme a los ojos. Vi su cuerpo tenso, y la forma en que evitaba mirarme solo confirmaba lo que ya sabía. La traición no era una invención mía, era la cruel realidad que se estaba desarrollando ante nosotros. Sentí las lágrimas amenazando con salir, pero de alguna manera, una parte de mí estaba en paz. Sabía que tenía que pasar por ese dolor, pero finalmente podría seguir adelante. Necesitaba liberarme de la mentira. No sabía cómo, pero estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. No sé qué pasó, Carmen. Solo sé que las cosas ya no son como antes. Me siento perdido, y Carla, ella me hace sentir algo que no sentía desde hace mucho. Estaba tratando de justificarlo, tratando de hacerme entender lo que no podía explicar. Pero eso era más que una excusa. Era una admisión. Lo miré con rabia. Rabia hacia mí misma por haber sido tan ciega, por haber ignorado todas las señales. Rabia hacia él por haberme engañado tanto tiempo.
Esas palabras me cortaron de dentro hacia afuera, porque, en el fondo, él estaba admitiendo algo que yo ya sabía, se había perdido, pero nuestra relación ya estaba irremediablemente rota. ¿Y yo? ¿Qué sientes por mí? Todo lo que me has hecho pasar. ¿Y ahora esto? ¿Nunca pensaste en mí? ¿En nuestro matrimonio? ¿No piensas en cómo me estás destruyendo? Las palabras salían de mi boca con una ferocidad que yo misma no reconocía. Estaba hecha a pedazos, y él intentaba justificar lo injustificable, él no sabía qué decir. No sabía cómo defenderse de algo que era claro para mí. No necesitaba explicaciones, necesitaba una actitud, alguien que tuviera el valor de ser honesto. Alguien que pudiera mirarme y decir, me equivoqué, y estoy aquí para hacer lo necesario para corregirlo. Pero no. No tuvo el valor de asumir la responsabilidad. Estaba perdido en sus propias inseguridades y en su falta de compromiso. Y en ese momento, supe que el hombre que amaba ya no existía. Se había perdido mucho tiempo atrás. Lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino el hecho de que me había engañado todo el tiempo. Me hizo creer en un amor que ya estaba muerto y, por más que quisiera, ya no podía vivir en esa relación. Ya no se trataba de él ni de nosotros dos, se trataba de mí. Respiré hondo, controlando las lágrimas que amenazaban con salir. Lo miré por última vez y en esa mirada me di cuenta de que él esperaba algún tipo de reacción. Esperaba que cediera, que lo perdonara y que, de alguna manera, volviéramos a esa vida que teníamos antes. Pero ya no podía más. No podía seguir viviendo con mentiras. No podía quedarme en una relación que me hacía sentir menos cada día. El silencio se instaló entre nosotros. Lo miré por última vez. Y ya no pude ver al hombre con el que me casé. Él estaba allí, físicamente presente, pero ya no había más espacio para nosotros. No había más espacio para la mentira. Respiré hondo y me levanté de la mesa. Él aún me observaba, esperando tal vez que lo perdonara. Que dijera algo, pero no dije nada. Simplemente salí de la sala. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí, en ese lugar. Estaba liberándome. Y fue en ese momento cuando finalmente entendí, no dependía de él para ser feliz. No necesitaba una relación que me destruyera. Necesitaba paz, honestidad y, sobre todo, a mí misma. Salí al patio trasero de la casa, dejando atrás el caos que sentía dentro. La brisa fresca de la mañana acarició mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una ligera calma. La paz que había estado buscando no vendría de él, sino de mí misma. No sabía lo que deparaba el futuro, pero sí sabía que ya no tenía miedo de caminar sola. El proceso de sanar y reconstruir mi vida, después de la traición, el silencio después del confrontamiento, fue de una intensidad única. Salí de la cocina y me dirigí directamente al dormitorio, donde el vacío parecía tragarse aún más, todo a mi alrededor. No solo la casa estaba silenciosa, mi alma también lo estaba. El dolor de la traición ya no era una posibilidad, sino una cruel realidad que ahora formaba parte de mí. No sabía cuánto tiempo me tomaría sanar o si alguna vez el dolor desaparecería por completo. Pero algo sí sabía, ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que aceptaba vivir una mentira. Pasé el resto de la tarde sola, sin querer ver a nadie, ni siquiera a mi marido. Él estaba allí, en el salón, sin atreverse a acercarse a mí. Sabía que quería disculparse. Pero ya no quedaban excusas que pudieran borrar lo que había hecho. Nada podría reparar la fractura de confianza, la decepción de saber que el hombre en quien más confiaba me había traicionado. No se trataba de una simple falta de cariño o un malentendido pasajero, sino de algo que corroyó la base de todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que la única persona que ahora podía ayudarme era yo misma. Estaba rodeada de recuerdos, de un matrimonio que ya no existía. Cada rincón de la casa, cada fotografía, cada objeto me recordaba lo que habíamos perdido, lo que él había destruido, las primeras horas, los primeros días. Fueron los más difíciles. Me sentía impotente, débil, y no sabía cómo actuar. Quería retroceder en el tiempo, quería creer en las palabras de amor que él me había dicho. Pero sabía que no podía seguir ignorando la realidad. Él había tomado su decisión y yo necesitaba tomar la mía. Esa noche, después de días de silencio, decidí salir a caminar. Necesitaba alejarme, respirar, estar sola con mis pensamientos. La calle estaba tranquila, el cielo estaba despejado y estrellado, y al caminar sola, me di cuenta de que, no importaba cuán oscura fuera esa noche, aún tenía el control de cada paso que daba. La noche parecía reflejar lo que sucedía dentro de mí, la oscuridad del dolor y la desilusión, pero también la posibilidad de un nuevo amanecer. Fue en ese momento que tomé una decisión. Sabía que tenía que reconstruirme, no para agradar a nadie, sino para mí misma. El amor que le tenía ya no importaba. Lo que importaba era el amor propio. Era hora de reencontrarme con la Carmen que había olvidado en el proceso, la mujer, que tenía sueños, pasiones y una vida propia.
No podía permitirme ser consumida por un hombre que no me valoraba. Volví a casa más tarde y la sensación de estar fuera, respirando libertad, me dio fuerzas para dar el primer paso hacia mi recuperación. Al día siguiente, decidí buscar ayuda profesional. Sabía que, sola, no podría lidiar con el dolor, la frustración y el miedo de perderme aún más. Hice mi primera sesión de terapia. Y al principio fue difícil. Hablar sobre mis sentimientos y lo que estaba pasando parecía algo imposible, pero a medida que las palabras comenzaban a salir, sentía un peso que se aliviaba de mis hombros. La psicóloga me ayudó a entender que lo que estaba sintiendo era normal. El choque, la tristeza, la ira, todo formaba parte del proceso de curación. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo y estaba bien sentir dolor, pero lo más importante era no hundirme en él, con el tiempo. Las sesiones se convirtieron en un espacio seguro, donde pude sacar todo lo que llevaba guardado durante tanto tiempo. Y lo más importante, comencé a entender que no era mi culpa. La traición no había sido provocada por algo que hice o dejé de hacer. Él había tomado una decisión. Y la responsabilidad por esa elección era completamente suya. Y entonces, comenzaron los pequeños pasos. Volví a hacer las cosas que me hacían bien, actividades que había dejado de lado a lo largo de los años, como la lectura, la pintura. Incluso viajar sola. Redescubrí el placer de mi propia compañía y poco a poco comencé a darme cuenta de que no necesitaba a nadie para ser completa. Yo ya era suficiente. Comencé a conectar con mujeres fuertes que estaban pasando por situaciones similares y el intercambio de experiencias me dio una fuerza que nunca supe que existía. Me di cuenta de que, en algún lugar, siempre supe que podía seguir adelante, sola, pero no quería admitirlo para mí misma. Cada pequeña victoria, como salir con amigas, redescubrir viejos pasatiempos o simplemente sonreír de manera genuina, me hacía sentir más fuerte. El matrimonio, el dolor, la traición, todo eso comenzó a alejarse de mi realidad mientras yo tomaba de nuevo las riendas de mi vida. Me veía como una mujer nueva. Ya no aquella que dependía de un hombre para sentir que tenía valor. Fue entonces cuando comencé a reflexionar sobre el perdón. No el perdón hacia él, sino el perdón hacia mí misma. Necesitaba dejar ir la culpa que llevaba por haber creído en él tanto tiempo. Necesitaba entender que mi felicidad nunca debería haber dependido de otra persona. Fui fuerte, pero ahora necesitaba darme permiso para ser vulnerable, para sanar de verdad, y la decisión de perdonarlo finalmente vino de forma natural. No por él, sino por mí. El perdón no significaba que él merecía regresar a mi vida, sino que yo no quería cargar con el peso de la ira y el rencor. Lo perdoné para liberarme. Ya no quería ser esclava del dolor que él causó. Lo perdoné, porque me di cuenta de que la verdadera fuerza venía de dentro de mí y no de algo o alguien que estuviera fuera de mi control. Después del perdón, tomé otra decisión, no lo buscaría más. Ya no quería saber de sus disculpas, ni de sus intentos de reconciliación. Lo que estaba hecho, estaba hecho. Él ya había mostrado lo que realmente pensaba sobre el matrimonio. Y yo no quería seguir alimentando esa mentira. Quería algo más, para mi vida. Algo que fuera genuino, algo que fuera verdadero. Y para eso, necesitaba seguir sola. Al menos por un tiempo. La idea de seguir casada con él me parecía cada vez más distante. Ya no veía el futuro que había imaginado a su lado. Mi futuro ahora era mío y estaba lista para vivir para mí. Con el tiempo, el dolor fue disminuyendo. La sensación de estar sola fue disipándose a medida que me fortalecía. Comencé a verme con otros ojos, como alguien que no necesitaba nadie para ser feliz. Mi viaje de sanación no fue fácil, pero fue transformador. Pude mirar a la mujer en el espejo y finalmente sentir orgullo de ella esa noche. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que, aunque aún me quedaba mucho por recorrer, ya no temía el mañana. Ahora estaba sola, pero ya no sentía esa soledad agobiante. En su lugar, sentía una paz que nunca imaginé que encontraría. Mi vida comenzaba a tomar forma nuevamente y esta vez lo haría por mí misma. El comienzo de una nueva vida, contigo misma, cuando miro hacia atrás y veo todo lo que he pasado. Me doy cuenta de cuánto he sido capaz de crecer a partir de un dolor que parecía insoportable. La traición que viví no fue solo una ruptura de confianza, sino también el comienzo de un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo que me permitió encontrarme nuevamente. La jornada no fue fácil. No fue una transformación mágica que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso y gradual que requirió que me confrontara con mis propias inseguridades y miedos. A cada paso, a cada momento en el que elegía seguir adelante, me sentía más fuerte, más capaz de lidiar con las dificultades que la vida me trajo. No sabía que sería capaz de pasar por todo eso. Pero el proceso de sanación me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé.
A medida que pasaron los días y me alejé del dolor, comencé a darme cuenta de que esa Carmen, la que quedó atrás en un matrimonio infiel. No tenía que ser siempre la misma mujer. Me reconstruí, no en función de lo que él hizo, sino en función de lo que yo decidí ser. Aprendí a respetarme nuevamente, a valorarme. Cuando te pierdes tanto dentro de una relación. La tentación de buscar la felicidad en otra persona es grande, pero la verdadera felicidad solo puede venir cuando miramos hacia adentro y nos volvemos completos por nosotros mismos. Aprendí a amar mi propia compañía y a darme cuenta de que mi felicidad nunca debería haber dependido de otro ser humano. Depende solo de mí. Los primeros días después de la separación fueron los más difíciles. Sentía miedo de lo que vendría. El vacío que sentí cuando él ya no estaba a mi lado parecía tragarse todo a su paso. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos de algo que se rompió, algo que ya no existía. Pero poco a poco comencé a darme cuenta de que, en realidad, no era mi vida la que estaba vacía, sino la relación que construí con el que se había vaciado. Pasé por momentos en los que la soledad me asaltaba, pero comencé a entender que la soledad no es un enemigo. Puede ser un momento de introspección, de reconexión con nuestra esencia. Y eso fue lo que hice. Comencé a reconectarme conmigo misma, con mis sueños, mis gustos. Las cosas que me hacían bien y que había dejado de lado durante tanto tiempo. Recuerdo un fin de semana, poco después de que comenzaran las sesiones de terapia, cuando decidí viajar sola. Tomé una maleta pequeña, sin un destino fijo, y me fui a una ciudad vecina en busca de algo de paz. Fue allí, en ese lugar tranquilo, donde encontré algo en mí que había perdido, la confianza de estar sola, pero de estar bien así. Fue en ese momento que me di cuenta de que la vida tiene mucho más que ofrecer cuando somos capaces de ser auténticos con nosotros mismos. Durante ese viaje, pasé horas caminando por las calles tranquilas, leyendo libros que había dejado de lado hacía mucho tiempo, e incluso escribiendo en un diario. Comencé a darme cuenta de que no necesitaba validación externa para ser feliz. Yo me bastaba. Me estaba redescubriendo y ese proceso me hizo ver que nunca más volvería a ser la mujer que ponía su felicidad en manos de otro. Con el tiempo, mi autoestima se fue reconstruyendo. Me permití salir con amigas, divertirme y, sobre todo, me permití ser quien realmente soy. Ya no había espacio para los viejos patrones que me limitaban. Dejé atrás a la mujer que temía perder algo, la mujer que buscaba aprobación constantemente. Me convertí en una mujer que no teme ser vulnerable, pero que también sabe que su verdadera fuerza viene de la capacidad de mantenerse entera, incluso cuando las cosas parecen desmoronarse a su alrededor. Y fue en este periodo de autodescubrimiento que me di cuenta de que la verdadera felicidad está en abrazar todas las partes de nosotros mismos, las buenas y las malas. Me perdoné por los errores que cometí, por las elecciones que tomé y sobre todo por haberme dejado consumir tanto por la relación que me olvidé de cuidar de mí misma. Aprendí a perdonarme, algo que antes parecía imposible, porque, al final, nadie es perfecto y la vida se trata de cometer errores, aprender y crecer. También tomé una decisión importante. El perdón, para mí, no significaba reavivar la relación. Lo perdoné porque necesitaba liberar mi alma del peso de la ira. Pero lo más importante, el perdón no fue para él, sino para mí misma. Él ya no merecía formar parte de mi vida, pero yo necesitaba liberarme del odio que crecía dentro de mí. El perdón fue lo que me dio la libertad de seguir adelante, sin más ataduras, sin más tromes. El matrimonio, con todas sus promesas y esperanzas, quedó atrás. Lo que importa ahora es el futuro, y el futuro, para mí, está lleno de posibilidades infinitas. Estoy lista para vivir mi verdad y sé que, por más que el dolor aún exista, ya no es un peso. Es parte de lo que soy ahora, y tal vez fue necesario para que pudiera aprender las lecciones que aprendí ahora. Cada día es una oportunidad para reinventarme. Ya no necesito validación externa para sentir que soy alguien valiosa. Soy suficiente. Siempre lo fui. Mi historia no terminó con la traición, y la tuya tampoco tiene que terminar con el fin de una relación. Todos tenemos la capacidad de levantarnos, de aprender de nuestros errores y de buscar la felicidad, sin importar los obstáculos que enfrentemos ahora. Me siento más viva que nunca. Ya no estoy buscando un amor externo para llenar el vacío, porque yo me he llenado. Soy mi propio amor, mi propia fuerza, y sé que lo que está por venir será aún más grandioso de lo que jamás imaginé. ¿Y tú, qué has aprendido de esta historia? ¿Te has identificado con algún momento? ¿Cómo has enfrentado tus propias luchas y desafíos? Deja tu comentario abajo y comparte tus experiencias. Me encantaría saber tu opinión. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora y no perderte las próximas historias que compartiremos. Cree en ti misma, porque también eres capaz de levantarte y reconstruir tu vida. No importa cuán grande sea el dolor, siempre hay un camino hacia la recuperación.
Porque, al final, eres más fuerte de lo que imaginas. Al terminar este capítulo de mi vida, miré hacia el horizonte y me di cuenta de que mi vida no dependía de nadie más, solo de mí misma. La fuerza que siempre busqué fuera de mí ahora estaba dentro de mí. Estaba lista para seguir, para abrazar lo nuevo y sobre todo para vivir por mí misma.